Libro de Números, capítulo 18, del verso 8, dice la escritura: dijo más Jehová a Aarón: he aquí yo te he dado también el cuidado de mis ofrendas. Aleluya. Todas las cosas consagradas de los hijos de Israel te he dado por razón de la unción. Aleluya. Por razón de la unción. Y a tus hijos por estatuto perpetuo. Aleluya. Esto será tuyo de la ofrenda de las cosas santas, reservadas del fuego, toda ofrenda de ellos, todo presente suyo, y toda expiación por el pecado de ellos, y toda expiación por la culpa de ellos que me han de presentar. Será cosa muy santa para ti y para tus hijos. En el santuario la comerás, todo varón comerá de ella. Cosa santa será para ti. Esto también será tuyo, la ofrenda elevada de sus dones, y todas las ofrendas mecidas de los hijos de Israel. He dado a ti y a tus hijos y a tus hijas contigo por estatuto perpetuo. Todo limpio en tu casa comerá de ella, de aceite, de mosto y de trigo, todo lo más escogido, las primicias de ello, que presentarán a Jehová, para ti las he dado. Las primicias de todas las cosas de la tierra de ellos, las cuales traerán a Jehová, serán tuyas. Todo limpio en tu casa comerá de ellas. Aleluya. Todo lo consagrado por voto ahí en Israel será tuyo. Aleluya. Y el primer libro de Samuel, capítulo 3, es que este es tremendo. Mira lo que dice el primer libro de Samuel, verso 3, capítulo 3, verso 1 en adelante. Dice: el joven Samuel ministraba a Jehová. Diga conmigo: ministraba a Jehová. ¿En presencia de quién? De Elí. La palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban ya a ponerse ciegos, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Estaba durmiendo al lado del arca. Tremendo. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó, y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido, ¿cómo? Diga, no le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió, mira eso, diga conmigo: entonces entendió Elí que Jehová era el que llamaba al joven. Aleluya. Entonces Elí, como lo entendió, le dijo a Samuel: ve y acuéstate, y si vuelves a escuchar la voz que te llama, dirás: habla Jehová, que tu siervo oye. Aleluya. Habla Jehová, que tu siervo oye. Así fue Samuel, y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró. Y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla Jehová, porque tu siervo oye. Alaba la gloria de Dios y deja la pereza. Aleluya. Gloria al Santo de Israel. Esta mañana quiero ser muy específico en la palabra del Señor y el mensaje que tengo para esta mañana. Alabanza. Aleluya. Esta mañana quiero hablar acerca de los sacerdotes de Dios. Yo sé que usted tal vez se pudo haber dicho: ¿qué congruencia bíblica tiene el texto de Números con el texto de Primera de Samuel? Y esta mañana lo vamos a saber. Aleluya. Sonido, estamos bien, ¿verdad? Quiero hablar acerca de los sacerdotes de Dios.
Y lo quiero empezar diciendo de esta manera: el primer sumo sacerdote escogido por Jehová, según la ley de la Torá o del Antiguo Testamento, fue el sacerdote Aarón. Obviamente, antes de Aarón, la Biblia registra un primer sumo sacerdote, y es el que nosotros leemos en el libro de Hebreos capítulo 7, cuando habla de Melquisedec. Aleluya. Melquisedec es conocido como un sacerdote que no tiene un linaje definido humanamente, pero era sacerdote del Dios viviente. La palabra sacerdote, para los que no lo saben, sacerdote es una persona escogida. Sacerdote no es el cura de la Iglesia Católica, por favor. Obviamente ese nombre está tan asociado a un cura que la gente cree que solamente es para ellos ese título. Pero los pastores somos sacerdotes, aleluya. Las personas que ministran a Dios son sacerdotes, aleluya. Incluso, para no ser de pronto tan grosero, pero el término sacerdocio es muy amplio, es muy genérico. También hay sacerdotes satánicos, ¿entienden? Porque el término sacerdote es una persona escogida, en este caso directamente por Dios, para ser un ministro. Diga conmigo: para ser un ministro, si está notando. Un sacerdote es un ministro. La palabra ministro, que por esa palabra, alabanza, que por esa palabra, la palabra ministro se asocia mucho con el nombre que aquí tenemos, que es ministerio. ¿Cierto que sí? Cuando se habla de ministro, se habla de ministerio, está hablando de que en ese lugar se ejerce un sacerdocio. Y la palabra ministerio significa servicio o servidor. Luego, un sacerdote es un servidor directamente de Dios, un servidor directamente de las cosas santas que pertenecen a Dios. Eso es un sacerdote. Y la Biblia habla de que el primer sumo sacerdote escogido según la orden de la Torá fue Aarón. Más suave. Aarón fue el primer sumo sacerdote. Ahí lo acabamos de leer en el libro de Números capítulo 18, por eso los llevé allá. Él era el primer sacerdote y la Biblia lo llama, fue el primer sumo sacerdote. La palabra sumo significa que ocupaba el rango más alto dentro del ministerio en el templo de Jehová y en el Antiguo Testamento. O sea, él era el líder de todos los demás ministros o sacerdotes que servían allí de la tribu de Leví. Por eso se llamaba sumo. Su principal objetivo como sumo sacerdote no era solamente comandar y estar a la cabeza. Su principal función también era ministrar la presencia de Dios en el lugar santísimo. El lugar santísimo, yo ya lo he explicado antes. El lugar santísimo, para ese entonces el templo estaba organizado de tres formas. Estaba el lugar, el atrio exterior, donde todos podían venir y congregarse. Estaba el lugar santo, luego de eso seguía el lugar santo. Hasta allí solamente podían llegar los sacerdotes, incluyendo a Aarón y todos los demás sacerdotes que hubieran ministrando en el templo. Pero al lugar santísimo solamente podía entrar Aarón, el sumo, el máximo sacerdote, el dirigente, la cabeza. No podían entrar otros. ¿Por qué? Porque en el lugar santísimo, en el templo, se estipulaba que allí solamente, que allí habitaba vivamente la presencia de Dios. Vivamente. ¿Y cómo? ¿Por qué dice vivamente, pastor? Porque la Biblia dice que se podía ver con los ojos una columna de fuego de día que reposaba en ese lugar. Era literal, como especie de un chorro de fuego. Constantemente la gente lo podía ver. Y esa columna de fuego, que es conocida como la Shekinah de Jehová, también representaba que Dios mismo estaba en ese lugar. Y él solamente admitía que a su lugar santísimo, donde solamente le estaba, entrara el sumo sacerdote. Aleluya. Este era Aarón, el sumo sacerdote. Pero hay una cosa mucho más tremenda. La Biblia dice, porque toda la descendencia de la tribu de los hijos de Leví, uno de los hijos del patriarca Jacob, todos eran sacerdotes.
Si usted nació en la tribu de Leví, no tenía elección de decir, ay no, es que a mí no me gusta el evangelio, no me gusta la palabra, no me gusta la Torah. Dice la palabra, era perpetuo, era obligación. Ay, es que alguno dirá, yo soy hijo de pastor, yo no tengo la culpa, yo no pedí nacer aquí en familia de pastores, mi papá no me puede obligar que porque él es pastor yo tengo también que hacerlo. Pues te tengo noticias, el Dios a quien servimos es un Dios de propósito. Si Dios te asignó allí es porque tiene un propósito contigo. Si Dios te asignó allí, tarde o temprano vas a terminar cayendo en los brazos del Señor. Las cuerdas del Señor caerán sobre ti, aleluya. No era una elección de la persona, es una elección de Dios. Ahora aquí quiero hablar esto. Solamente de los sumos sacerdotes podían nacer de los hijos de Aarón, porque habían varios, toda esa familia era sacerdotal. El hijo, el primo, todos estaban allí, eran ministros del templo. Pero solo los hijos de la descendencia de Aarón, solo de ellos podía ser escogido el sumo, el principal sacerdote, sucesor a la siguiente generación. ¿Me están prestando atención, hermanos? No podía ser otro. No podía venir tal vez de la familia, de la tribu de Leví, pero con otro nombre. No, tenía que ser de la descendencia de Aarón, porque él era el escogido para que él diera fruto de los sumos sacerdotes. Y ojo lo que estoy hablando. Aquí en el primer libro de Samuel, capítulo 3, la escritura habla acerca de un sumo sacerdote llamado Elí. Elí era el sumo sacerdote para la época en la que el Señor levanta, en la época de los jueces. Era sumo sacerdote y era juez de Israel. Esa palabra que era juez de Israel significa Israel para ese entonces no tenía rey. No sé si lo entendían. No tenía rey, no tenía gobernador, no tenía presidente, no tenía, no sé, alcalde, lo que usted quiera reconocer como una autoridad máxima. Se reconocía al sumo sacerdote o a quien Dios escogiera, se reconocía como el juez. En ese entonces ellos eran gobernados por jueces, así los llamaban. ¿Por qué se les llamaba jueces? Porque la palabra que ellos decían era ley. Venían constantemente donde el sumo sacerdote, en este caso Elí, que era el servidor del templo. Mira la doble militancia que tenía Elí. Elí le tocaba ministrar en el templo las cosas santas, las cosas sagradas. Era un ministro de Dios, alguien que servía en las cosas de Dios, pero también le tocaba servirle al pueblo, dictaminando leyes, dictaminando juicios. Habían problemas que a veces no se podían resolver. Vamos donde el juez y sacerdote Elí para que él nos diga cómo resolver este problema. Y la palabra que decía Elí era la ley, porque él era el juez. Si Elí decía hay que cortarle, porque así era la ley, hay que cortarle la cabeza a este, se le cortaba. A este hay que meterlo preso, lo metían. El juez y sumo sacerdote era Elí. Pero pasó algo tremendo aquí. Elí era un buen juez, Elí era un buen sacerdote, pero Elí era un buen padre espiritual, señores que están aquí. Y digo padre espiritual porque bajo su autoridad estaba el comando de los demás sacerdotes del templo. Él los había formado bien. La escritura dice que en cierta ocasión una mujer llamada Ana, que no había podido tener nunca hijos, resulta y acontece que ella se acercó un día llorando al templo y le dijo: Señor, si tú me regalares un hijo varón, todos los días de mi vida te lo dedicaré y te lo daré. Porque esa era la ley. Aquí las mamás son muy celosas con los hijos y no quieren ni que algunas se los toquen, y que cuidado, y viven con una zozobra por quien les miró y le tocó al niño. ¿Sabes qué pasó aquí en la Biblia? La Biblia dice que Ana, cuando su hijo tuvo 3 años, estoy hablando de Samuel, porque dice la palabra que el Señor le concedió a Ana el que ella pudiera tener un hijo varón cuando ella se lo pidió al Señor. Y efectivamente llegó la hora de que ella le cumpliera a Dios. A los 3 años le llevó el niño a Samuel, se lo llevó al sacerdote Elí y le dijo: aquí está mi hijo. Me tuve la oportunidad de verme la historia, está completica por HBO más, bien chévere. Le lleva el niño a
al sacerdote y se lo entrega. ¿Qué madre haría eso? Pero tenía que cumplir, era la palabra. Ella había hecho una promesa. Obviamente no iba a ser criado por este hombre que ya era prácticamente un anciano, porque dentro del sacerdocio también había mujeres. Entonces las nodrizas de las sacerdotisas allí, ellas ayudaban a cuidar a los niños que llevaban al templo para que fuesen dedicados. Y dice la palabra que Samuel fue entregado al servicio del Señor allí en el templo, tal cual como su madre se lo había prometido al Señor. Y dice la palabra de Dios que Elí era el sumo sacerdote y era quien dirigía a toda esta gente. Era quien los formaba, era quien les enseñaba. El sumo sacerdote Elí, juez de Israel, era el que tenía que formarlos, enseñarlos, instruirlos. Tenía que capacitarlos, porque él era la cabeza visible espiritualmente. Era juez, era sumo sacerdote y era padre espiritual. Padre espiritual porque él le enseñaba a las personas, porque él le enseñaba a su gente, a los que ministraban en el templo. Ellos reconocían a Elí, dice la historia, como un padre espiritual. Pero él también tenía hijos biológicos. Elí era un buen padre espiritual, pero era un mal padre biológico. Y lo voy a decir en esta mañana. Necesito que preste atención. La escritura dice que Elí tuvo 2 hijos biológicos, Ofni y Finnes. Así se llamaban. Y la escritura dice que estos 2 jóvenes, el mayor de ellos, Ofni, iba a ser el sucesor de su padre. Finnes también estaba ahí a la línea si de pronto a su hermano mayor pasaba algo. Ellos iban a ser las próximas cabezas o líderes espirituales visibles de su pueblo y del sacerdocio. Pero dice la palabra de Dios que estaban en pecado. Aquí esta mañana tengo una palabra tremenda, arrolladora sobre esto. Estaban en pecado. Estaban en pecado. La escritura dice que se acostaban con las mujeres que iban al templo a ofrecer sacrificios. La Biblia dice que estaban en fornicación, y así como estaban, se colocaban también la vestimenta sacerdotal. Dice la palabra de Dios. Sumado a eso, las ofrendas que llevaban al templo para que fuesen ofrecidas a Jehová, la escritura dice que ellos la tomaban para ellos. La peor parte, porque es que la escritura en el libro de Levítico se estipula que cuando alguien llevaba una ofrenda al templo, la escritura estipula qué parte era para ser puesta en el altar del sacrificio al Señor y qué parte era para el sacerdote. La Biblia dice que ellos se quedaban con la mejor parte y al altar de Jehová colocaban lo peor, como la ley no lo decía. Era pecado. Estaban en pecado. Y Elí veía eso. Elí lo veía, no lo corregía. Elí lo observaba, no decía nada. Le tenía prácticamente, no quería corregir a sus hijos. Mientras tanto a los demás sacerdotes tal vez los corregía, los instruía, pero a sus propios hijos les quedó grande. Aleluya. Buen padre espiritual, mal padre biológico. Y escúchame lo que te voy a decir. El pecado era de Ofni y Finnes, pero por cuanto Elí no los reprendía, por cuanto Elí no los corregía, el mismo pecado que estaba sobre sus hijos, el Señor lo achacó sobre él. Padres que están aquí, por si no lo saben, cuando tu hijo está en pecado y en ti está la verdad de Dios revelada, en ti está el deber de llamarles la atención, porque el pecado en el que están ellos, tal vez estarás tú también. Eres un buen padre espiritual, pero un mal padre biológico. Aleluya. Personas que son pastores y pastoras, pero sus hijos no quieren saber nada del evangelio. Te estás convirtiendo como un Elí. Corriges a la gente de tu iglesia, pero a tus hijos les patrocinas el pecado. Ese pecado te está siendo cobrado, te va a estar siendo cobrado. Es una puerta abierta, aleluya. Eso pasaba aquí. Ese silencio sonó a que me está. ¿Qué pasó, sonido? Colaboran aquí en el frente. Elí
Buen padre espiritual, mal padre biológico. Escúchame lo que estoy hablando, pero de eso no vine a hablar en esta mañana. Yo en esta mañana vine a hablar que muy a pesar de que Elí era un mal padre biológico, porque dice la escritura que a él le contaban lo que sus hijos hacían y terminaba reprendido y regañado el que les iba a hablar de sus hijos lo que hacían, que sus hijos que eran los que cometían el pecado. ¿Ha visto eso? En la actualidad aquí en MPC los he tenido. Se molestan, y siendo cierto, se molestan cuando le van a contar lo que sus hijos hacen, siendo cierto. Estoy de acuerdo que a ti no te gusta que el plumero de tu casa esté regado en la calle, pero es que no lo estás regando tú, lo están regando el mal testimonio de tu familia. Aleluya. Y esto pasaba aquí. Sacerdote Elí, Ofni hizo esto, Fitness hizo esto, él terminaba reprendiendo. Cállate, dice la palabra, dice la historia que en cierta ocasión abofeteó, así de anciano como estaba, abofeteó y cogió a latigazos a uno que vino a contarle lo que sus hijos habían hecho. Buen padre espiritual, mal padre biológico. Aleluya. Pero aquí pasó algo tremendo en el capítulo 3. El joven Samuel, que Ana había llevado al templo para que fuese dedicado al Señor, dice la escritura que el Espíritu de Dios comenzó a llamarlo una madrugada. Y ahora sí empecé a predicar. El Espíritu del Señor comenzó a llamarlo y le llamaba Samuel, Samuel. Y la escritura dice que Samuel no le había sido revelada la palabra y la voz de Dios. Escúchame algo, a Dios se le conoce solamente por revelación. Tú y yo podemos solamente conocer al Señor por revelación. Aleluya. A Dios no se le conoce con los órganos de los sentidos, ni con la vista, ni con el olfato, ni con el oído, ni con la mano. Para que alguien conozca a Dios, se le tiene que haber revelado. Aleluya. A Dios le conocemos por revelación. A Samuel no se le había revelado. Escúchame lo que pasó aquí, porque esto es tremendo lo que pasó aquí. Elí no estaba bien delante de Dios, pero era el sumo sacerdote. Y no estaba bien delante de Dios por el pecado de sus hijos, ni siquiera por el de él. Porque era un varón, dice que era un varón justo al momento de dar una sentencia hacia su pueblo. Pero sus hijos le quedaron grande corregirlo, grande formarlo. Les quedó grande llevarlos por la senda de justicia. Así como hay padres que con el hijo mayor fueron duros y con el menor, mejor dicho, se volvieron a huevollo. ¿Entiendes esto? La escritura dice que cierta madrugada comenzó el Señor a llamar a Samuel. Y esta es mi prédica en esta mañana: la importancia de los sacerdotes en el llamado de Dios en una persona. Estimados hermanos que están aquí en esta hora, tal vez tú puedes ver a un ministro de Dios caído, no sé cómo lo quieras tomar, pero hay una experiencia de parte de Dios en su vida. Yo sé que nosotros vivimos en una sociedad muy excluyente, sobre todo la zona sur de Sincelejo. Nos encanta excluir a las personas por lo que hacen, pero si hay algo de Dios en sus vidas, eso que tienen de Dios en sus vidas cuenta como una experiencia de parte de Dios, para que ellos en algún momento, a pesar de su caída, se transformen en un puente para que tú puedas llegar a donde Dios ha preparado llevarte. Los sacerdotes de Dios son puentes, son instrumentos, son depósitos de la gloria de Dios para que tú puedas crecer, dice la palabra. Aleluya. La escritura dice que el Señor esa madrugada, aquí viene la palabra, la escritura dice que el Señor esa madrugada comenzó a llamar a Samuel. Samuel estaba cerca de la presencia de Dios, pero no conocía al Dios de esa presencia. Aleluya. 3 veces lo llamó el Señor y él creía que quien lo llamaba era Elí, su padre espiritual. Heme aquí, Señor, ¿para qué me llamas?
Bien tarde le llegó la revelación a Elí, pero le llegó. Yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Segunda vez, vuelve y se levanta. Heme aquí, Padre mío, ¿para qué me llamas? Yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Tercera vez el Señor vuelve a llamar a Samuel. Y entonces fue cuando a Elí le cayó lo que decimos acá, le cayó el 20. Elí fue que vino a entender y dijo: oh, esto no será Dios. El sacerdote, ese que estaba mal delante del Señor. Hermanos que están aquí, el sacerdote, el ministro de Dios, en él o en ella hay una experiencia espiritual que te puede servir a ti para poder escalar en los niveles espirituales. Señores que están aquí en esta mañana, mira, si no hubiese sido por Elí, toda la noche hubiese estado Samuel de aquí para allá y de allá para acá. Elí fue el que le dijo: tal vez es Dios el que te está llamando. Si te vuelve a llamar, dile: heme aquí, Señor, que tu siervo oye. Aleluya. Fue Elí el que le enseñó a Samuel a responderle al Espíritu. Fue Elí el que le enseñó a Samuel a responderle al Espíritu. Aleluya. Fue Elí el que le enseñó a responderle a Samuel al Espíritu. La Escritura dice que cuando el sacerdote instruyó a Samuel, le dijo: la próxima vez dile: heme aquí, Señor, que tu siervo oye. Efectivamente, cuando el Espíritu volvió a llamar a Samuel, este se acordó de la instrucción de Elí y le dijo: heme aquí, Señor, habla, que tu siervo oye. Y el Espíritu de Dios comenzó a revelársele. Ese día comenzó el ministerio de Samuel, el joven Samuel. Él ya ministraba en el templo, pero no tenía la revelación del Dios al que le servía en el templo. Solamente por la instrucción del sacerdote fue que él pudo reconocer la voz de Dios. Estimados hermanos, esta mañana vengo a hablar de la importancia de los sacerdotes en nuestra vida. La importancia que tiene que alguien de Dios, aleluya, alguien de Dios, alguien que sea de Dios, te instruya. Que alguien que tiene el Espíritu del Señor te guíe. Hay una importancia. Aleluya. Mira, te lo voy a decir de esta manera. Cuando yo cumplí 13 años, ya era creyente, bautizado, tenía 13 años de edad. Eso hace poquito. Sí, que... ¿Cuántos vieron el mensaje en estos días defendiendo mi edad? Llegó a más de 100 likes. Sin etiquetar a nadie. Legal. Se cuento que porque uno es pastor ya es viejo. Viejo el diablo y todavía tiene vigor. Escúchame esto, por favor. Escúchame esto. Resulta y acontece que Elí cuando yo tenía 13 años, un hombre de Dios fue el puente de Dios en mi vida. Obviamente, y no quiero, si tengo a alguien muy cercano a lo que voy a decir, mi intención no es ofender, pero es la verdad. A veces la verdad ofende, pero es la verdad. Yo me congregaba en mi iglesia, pero externo había un hombre de Dios que me instruía. Le caí en gracia. Un hombre, ustedes lo conocen, ha venido aquí. Bueno, los nuevos no, ellos, los más antiguos, sí saben quién es. Aquí lo traje a un congreso. Y este hombre por primera vez es un sacerdote, es un ministro de Dios. Este hombre empezó a enseñarme cosas que yo jamás le había escuchado a nadie. Jamás. Nunca. Y es como si
mi sentido espiritual comenzó a despertarse. Yo tenía revelaciones, escuchaba al Señor, pero nadie me había dicho cómo administrar eso. El Espíritu de Dios, cuando quiere usarte, te instruye. Cuando el Señor quiere usarte o tiene un propósito contigo, te va a instruir. Aleluya. Y va a usar a un sacerdote, a un ministro, a alguien a quien Dios se le haya revelado primero, para luego enseñarte a ti cómo reconocer la presencia de Dios manifiesta en tu vida. Aleluya. Óyeme lo que te estoy hablando. Y este hombre me dijo algo que a mí jamás se me ha olvidado. Este hombre me dijo un día: hermano Alex, hay dos formas de subir, de escalar en la plataforma de lo espiritual. Y él me dijo: la primera es a través de los sacerdotes, y la segunda es a través de la escalera de Jacob. Y yo te estoy hablando esta mañana de la primera que te dije, de la escalera de los sacerdotes. Cuando tú estás prendido, estás ligado, unido, aunado a un sacerdote, a un ministro, es muy probable que la unción que está sobre él sea transferida sobre ti. Es casi que el 100%, es muy probable que el espíritu que reposa sobre ese ministro repose en cierto momento también sobre ti. Y esa unción que se transfiere sobre tu vida por medio del sacerdote que está cerca de ti, te va a elevar, te va a hacer escalar, te va a hacer subir, te va a hacer moverte en el propósito de Dios como Él lo ha planeado. Porque ese sacerdote está puesto por Dios en tu vida, mi estimado hermano, para ser el puente para que tú pases al otro lado. Esto le pasó a Samuel. Aleluya. Esto le pasó a Samuel. Samuel no era sacerdote. Aquí viene la mejor parte. Samuel no era de la tribu de Leví. Él no tenía por qué estar en el templo. Yo se los dije ahorita. Sacerdotes solamente eran los nacidos de la tribu de ¿qué? De Leví. Samuel no era de la tribu de Leví, hasta donde me acuerdo, y alguien me corrige. Era, creo que, de la tribu de Benjamín. Él no nació sacerdote. Él no nació para ministrar. Pero por cuanto estaba en el templo, por cuanto estaba siendo instruido por un sacerdote, fue Elí el que le enseñó a Samuel a reconocer la voz de Dios. Fue Elí el que le enseñó a Samuel cómo ministrar a Dios. Fue Elí el que le enseñó a Samuel cómo ofrecer sacrificios a Dios. Fue Elí el que le enseñó a Samuel cómo elevar un altar al Señor. Por lo tanto, la unción de Elí pasó sobre Samuel sin ser sacerdote. La unción no se la llevó Ofni ni Fines, se la llevó Samuel, el hijo espiritual. Hay una transferencia de unción allí. En estos días le estaba diciendo a él: yo fui instruido por un pastor a mis 13 años. Mi pastor donde yo me congregaba, nunca lo deshonré. Nunca. ¿Sí me escucharon? Y yo no sé si están conectados. Nunca lo deshonré. Mucho más de lo que usted cree que yo tal vez doy. Nunca quedó solo en la iglesia, porque su esposa se fue para donde su familia, y creo que se quedó por un buen tiempo, ¿cierto, madre? Meses, y él quedó solo. ¿Sabe qué me dijo un día? Tenía 13, creo que eran 13 años por ahí. Me dijo: Alex,
tú me puedes venir a acompañar de noche a dormir aquí en la casa pastoral. Mi mamá no fue una mala sospechosa, ni insospechada como ve algunas madres aquí a veces en la iglesia con sus hijos. Mi mamá me dio todo el permiso. ¿Y sabe qué dijo él? Ahí está el cuarto de mi hija. Ni los hijos estaban, todos estaban por fuera. Él quedó solo. Y yo me acuerdo que él me dijo: ahí está el cuarto de mi hija, duerme allí. Y yo me acuerdo que todos los días antes de 5 de la mañana estaba el pastor tocándome la puerta: Ale, levántate para el devocional. Fueron meses yo viví con pastores, conviví con pastores, les serví a pastores. Lo mismo que le pasó a Samuel. Con todo el respeto, espero no ofenderlos si los tengo conectados, pero tengo que decirlo. De los hijos de mi pastor, solo una está en el ministerio. Yo me atrevo a decir que parte de esa unción pasó sobre mi vida. Aleluya. Eso pasó. No estoy inventándome una historia. No, yo lo viví. Aleluya. Yo lo viví. La importancia de Elí. Elí podía estar muy en pecado. Elí podía ser un hombre muy mal criador de sus hijos biológicos, pero Elí seguía siendo el instrumento de Dios para su gente. Elí podía ser el hombre, estaba hasta ciego físicamente, y yo me atrevo a decir que también lo estaba espiritualmente. Ya no veía. El pecado de sus hijos lo había consumido tanto que había quedado ciego. El sacerdote Elí palpaba, llegó un momento en que palpaba con las manos, ya no podía ver. Porque cuando una persona pierde la unción, también pierde la visión, la capacidad de ver en lo espiritual. ¿Por qué cree que él no entendió que era Dios el que llamaba a Samuel en la primera? Que el niño viene y le dice: me estabas llamando. Si él hubiese tenido la visión espiritual nítida, él le hubiese dicho enseguida: Samuel, yo no te llamo, el que te está llamando es Dios. Si te vuelve a llamar, dile: habla Jehová, que tu siervo oye. Pero solamente hasta la tercera fue que él se le despertó el sentido espiritual. Yo vengo esta mañana a decirte de parte de Dios que los sacerdotes, los ministros de Dios, por más que tengan defectos, siguen siendo instrumentos de Dios para tu vida. Los instrumentos, los sacerdotes siguen siendo instrumentos de Dios con todo y sus defectos para aquellos a quienes lo aborden. Aleluya. Alguien está aquí. Estimados hermanos, siempre he oído a predicadores hablar mal de Elí. Mal padre, mal esto, mal lo otro. Pero hoy, por primera vez de mi propia boca, escucho a un predicador decir que algo bueno hubo en Elí. Fue el puente de Samuel con todos sus defectos, porque era un instrumento de Dios, porque era un sacerdote, porque era un puente. Con todo y los defectos, los hombres que Dios escoge son también instrumentos para que la próxima generación pase al otro lado. La vuelta que dan los sacerdotes de esta generación es una menos que da la siguiente. Aleluya. No los honres como personas. Si les ves tanto defecto, te caen mal. Hónralos por la vestidura que tienen, la espiritual. Hay una investidura sobre los sacerdotes, se llama el manto de Dios, el manto apostólico y profético. Mira, tú convives conmigo tal vez. Tú convives conmigo tal vez una media hora.
tú convives conmigo tal vez una media hora o una hora y te vas a dar cuenta de todos los defectos que tengo, como yo también me estoy dando cuenta de los tuyos. Sí. Es que es muy fácil. El pastor es esto, el pastor es esto. Lo que tú no sabes fue lo que yo también aprendí de ti, solo que yo no lo digo, porque me ha pasado. El pastor es esto, el pastor es... Conviven conmigo, hablan conmigo una hora, 2 horas, se llevan todas las impresiones mías. Lo que no saben fue la que yo me llevé de ellos. No, papi, yo trato de ser espada de doble filo, ¿eh? Entonces me ha pasado que a veces van, yo me entero después de qué dijeron de mí. Van allá, el pastor es esto, el pastor es esto. Y cuando yo me entero lo que dicen de mí porque se llevaron una impresión mía, yo digo para dentro de mí, si supiera la que yo tengo de él. ¿Entienden? Escúchame esto. No nos vamos aquí a meter en camisas de 11 varas. Pero lo que yo quiero hablar en esta mañana es: si no vas a honrar a un ministro porque, bueno, tú le vistes 1000 errores, hombre, ese tipo es un hablón, es un esto, lo que sea que a ti te parezca horrible, oye, respétale las vestiduras. No, es que ni las vestiduras me dan ganas de respétaselas. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué tendría que respetar? Porque ni siquiera Dios se la irrespeta. Tú no eres más santo para rayárselas o rasgárselas. Sí, no es mentira. Ellos pueden lidiar conmigo y decir, el pastor es esto y es lo que no saben ellos, lo que yo pienso de ellos. ¿Y por qué nos coge a nosotros? Pues porque sí. ¿Me entiendes? Ellos solamente se quedaron con cómo hablo, con cómo me dirijo, con qué hice. Pero yo me quedo de ellos hasta con lo que piensan. Yo me quedo de ellos hasta en su manera de ser, porque por la gracia de Dios tengo discernimiento. Ellos solamente dicen de mí lo que ven, lo que escuchan, pero yo puedo decir a veces hasta de una persona no solo lo que veo y lo que escucho, hasta lo que ellos no muestran. Yo te entiendo. Tú puedes ver a un ministro, le puedes ver todos los defectos, pero así lo llamó Dios. Yo te entiendo, somos humanos. Uno quisiera ver en la gente de Dios cosas buenas, pero lastimosamente el que los llamó, no los llamó porque les vio cosas buenas, los llamó por gracia, los llamó por misericordia. Aleluya. ¿Usted me entiende lo que estoy hablando en esta mañana? Los sacerdotes de Dios son guías espirituales y personales. Están para enseñarte, para instruirte. Sin Elí, Samuel no hubiese sido profeta. ¿Sabes qué pasó después? Y termino. Fue traspasado el sacerdocio de Elí. Cuando te estoy diciendo que fue traspasado el sacerdocio de Elí, te estoy explicando lo siguiente. El sacerdocio de Elí entró en juicio. ¿Qué significa que el sacerdocio de Elí entró en juicio? Que Dios lo empezó a ajustar. Porque es Dios el mismo que los llama, el mismo que los asigna, el mismo que los escoge. Es el mismo que los puede enjuiciar. ¿Qué hacemos nosotros? Y me incluyo porque yo también soy oveja. Enjuiciarlos desde nuestra propia lengua. Sí, la carne te da para eso. Ay, que el pastor tal, ay, que el ministro tal, ay, que fulano de tal. Ay, es que él se cree. Y la lengua tuya, juzgándolo. Lo que tú no sabes es que el que lo puede hacer no lo está haciendo, pero lo hará. Lo hará. Dios le toleró a Elí todo lo que pudo porque él es Dios, porque él fue el que lo llamó.
llamó, Él fue el que lo escogió. ¿Quién más que Él para darle tiempo? Dice la palabra que antes, porque lo que le reveló el Señor a Samuel esa noche, imagínate, Elí le enseñó a Samuel a identificar a Dios para que así mismo escuchara su propio juicio. Porque lo que le dijo el Señor a Samuel esa noche, después de que le dijo: heme aquí, Señor, habla, que tu siervo oye. Todo lo que le habló fue de Elí. Bueno, ese mismo que te enseñó a decirte cómo responderme si te volví a llamar, para Él es la palabra que tengo para darte. Aleluya. Para Él es la palabra que tengo para darte. ¿Sabe qué pasó al día siguiente? Samuel no se la quiso dar porque era un niño. ¿Cómo voy yo a reprender a mi jefe? ¿Cómo voy yo a llamarle la atención a mi maestro, a mi padre espiritual? No soy capaz. Pero Elí sí sabía que era para él, porque le dijo: hijo mío, dime qué te habló el Señor. No omitas ningún detalle. Yo me imagino que Samuel, con todo el respeto y la modestia, le dijo a su padre espiritual lo que el Señor había dicho. Pero antes de que Samuel esa noche el Señor se le revelara y le diera una palabra para su propio padre espiritual, ya Dios había mandado un varón antes y había amonestado al sacerdote. Pero aún así, sin Elí, Samuel no hubiese sido sacerdote. La escritura dice que Dios puso a Elí en juicio. Un día le vinieron le dieron dos noticias graves. La primera, le dijeron: Elí, el arca de la alianza, los filisteos se la robaron. Léase la historia, no se la voy a contar porque alargo más la prédica. El arca de la alianza, los filisteos se la robaron. Ya le empezó a dar un ataque cardíaco a Elí. Le empezó a dar literalmente un paro. Y segundo, tus hijos Ofni y Finehas fueron dados de baja. La Biblia dice que él cayó desplomado en una silla, se fue de espalda, lo esperó la pared y se esnucó. En un solo día el Señor enjuició a Elí, a Ofni y a Finehas. Porque los juicios son de Dios. El juzgar a un ministro es de Dios. Los juicios para un siervo de Dios son de Dios, no tuyo. Los juicios son de Dios, hermanos. Codea al que tienes a tu lado y dile: hermanito, los juicios le pertenecen a Dios, no a ti. Cállate. Vamos, vamos, vamos. Ay, ay, ay. No, si quieres yo me bajo y se lo digo. Porque yo sí tengo la osadía de decírselo. Dile, mira, los juicios son de Dios. Le corresponden a Dios, no a nosotros. Ahora sí sonó mejor. Hay alguno que está que se lo dice, pero la otra le puso una cara. Mira, yo no copio de caras. Los juicios son de Dios. Los juicios son de Dios. Pero aún así, los sacerdotes están para enseñarte, están para instruirte. Los sacerdotes de Dios en tu vida son puestos para que Dios se te revele de una manera más profunda, más directa, más concreta, más exacta. Sí, no es mentira, ya te lo dije. Tú convives conmigo 1 hora, 2 horas y me ves todos los defectos, todos, y hasta puedes decir lo peor de mí. Pero tú no sabes los que yo me cogí de ti. Tú me viste solamente con lo físico, yo te vi con lo físico y con los espirituales. Así que pilas. La próxima vez que convivas conmigo 1 o 2 horas y después digas algo feo de mí, porque no sabes lo que yo pienso de ti. Pila con eso. Ponte de pie en esta mañana. Dile: Señor, yo te doy gracias. Los sacerdotes de Dios